Hola, muy buenas, bienvenidos de nuevo a Stagecoach. Estos días atrás salió también unos nuevos rumores de tácticas que se suponen que eran para este Geneas nuevo. Y bueno, que sabéis que va a durar un año. Repito, son rumores, es decir, no está confirmado. Pero vamos a echarle un ojo, porque bueno, en cierto modo, tienen, por cómo están escritas, está bastante, o sea, tiene sentido como son, aunque cambia un poco el formato que estaban utilizando Games Workshop hasta hace poco, aunque tenemos que tener en cuenta de que esta season ya es ya de un año, por tanto, es también distinto. Y también venían siendo, o sea, estábamos teniendo pues 12 mapas, 6 mapas en los que influía la season, es decir, la temporada. Y luego teníamos la mitad de las tácticas, 4 de 8, que también venían influidos por ese general, por esa season. Entonces, aquí hay un pequeño cambio, por lo menos, tal cual está escrito, no parece que nos venga esta clave, es decir, que nos pidan que los héroes, o sea, que los magos de menos de 10 heridas, no me acuerdo, los Antonios le llaman por ahí, bueno, el nombre ese que tienen. Pero vamos a echarle un ojo a los que salen. Ya os digo, son rumores, pero vamos a ver qué se podemos sacar de ellos. Una de las tácticas es más unidades amigas completamente fuera de tu territorio que dentro. Bueno, esta táctica en las primeras rondas es difícil, salvo que tengas un ejército estilo pues, bestias del caos o así, que es relativamente fácil. Pero otras, o no sé, me parece un Stormcast que el campo sea pequeño, es decir, si los mapas son con campos pequeños, es fácil porque sales de tu campo, no te pide, en principio no dice que sea dentro del campo del territorio enemigo, sino salimos de nuestro territorio, dejamos una unidad y ya está, como por ejemplo, ya con eso ya valdría, o sacamos todo para afuera y ya está. Entonces, bueno, no es difícil dependiendo un poco de cómo sean los campos. Yo os digo, si los campos es la mitad del mapa, entonces ya empieza a ser un poco más complicado porque hasta las últimas rondas no sería posible hacerlo en la mayoría de los casos. Pues normalmente no vas a tirar todo para adelante y el rival se va a quedar en su campo. Así que bueno, táctica que no es tan sencilla, va a depender mucho de las circunstancias. La segunda nos dice que eliminemos a una unidad que eliminara previamente a nuestro general. Esto también supongo que pondrá general, bueno, si se confirma, que pondrá general escogido, elegido. Si no, al tener varios generales sería un poco más fácil de hacer. Pero es una táctica, entre comillas, puede parecer muy intuitiva, pero es un poco contraintuitiva. Puede decir, para poder hacer esta táctica nos tiene que morir el general. Y realmente nosotros no queremos que nos muera el general. Por otra parte podemos pensar, bueno, pues pero si nos muere el general, entonces podemos hacerla. Es como una ayuda, como una compensación. Te matan al general, ganan menos puntos, pues tienes una táctica habilitada. Esto el problema es que es una táctica que no vas a poder hacer hasta que el rival quiera, o hasta que nos suicidemos nuestro general, por así decirlo. Entonces, bueno, ya es un poco así, decimos. No es una táctica que vayamos a hacer auto, y además hay que eliminar a la unidad que haya eliminado a nuestra general. Si nos eliminan al general y por lo que sea matamos esa unidad, ya está, esa táctica no lo podemos hacer. O nos matan, yo que sea, nuestro general a disparo, no, por lo menos no hay indicaciones de que sea en combate. Si no lo matan a disparo, pues claro, llega tú a esa unidad que está disparando, que va a estar protegida y que no va a ser posible. Entonces, ya os digo, no es una táctica tan fácil como puede parecer. Como todo, las tácticas que vamos a ver aquí, habrá ejércitos que algunas las tengan más sencillas, pero esto hay que verlo en conjunto. Es decir, no es decir, pues esta táctica es fácil para este ejército, sino que habrá que ver cuántas son factibles para dicho ejército. Más luego, los libros, que ya sabemos que, como decimos, ahora mismo las tácticas propias de los libros son muy influyentes en que un ejército lo haga mejor o peor, y sobre todo en temas de GTs y todo esto se nota cuando un ejército tiene unas tácticas más fáciles. ¿Por qué? Porque en caso de empate normalmente se hace por diferencial y las tácticas influyen, entonces más puntos. La tercera nos dice, escoge una unidad ligada a un hechizo permanente o un encarnado, bueno, pues encargado, pero es encarnado, y haz que se vuelva salvaje controlado por una unidad aliada. Bueno, pues aquí también esto es muy dependiente. Ya teníamos antes una, la de general, que ya veremos si la podemos hacer, depende cuándo sea. Pero esta habrá veces que no vamos a poder hacerla, porque si el enemigo no tiene, por ejemplo, es un Caradron, un gigante, es un Iron ya o algo así. Es decir, no todos los ejércitos utilizan los permanentes, aunque los permanentes van a tener también rework, y además parece que va a ser bastante grande según los rumores. Entonces veremos si empiezan a ser muy útiles y todo el mundo empieza a jugarlos. Ya veremos. Pero no todo el mundo lo lleva. Y el encarnado ya sabemos que también hay unos pocos ejércitos que sí lo llevan, pero no lo llevan todos. Entonces, bueno, aquí en el texto ponía algo más, es decir, había que básicamente hacer que el encarnado o el permanente se volviera salvaje, o controlar ese permanente. Eso por el tema de Kairos, que también lo podría controlar.
Entonces, pues bueno, también es otra táctica que no siempre se va a poder hacer porque no siempre se va a dar la situación de que se pueda hacer. El cuarto, lanzar uno más hechizos y que ninguno sea disipado. A ver, esto lo primero que podéis pensar es, bueno, pues ya está, Luminescence, Seraphon, que tienen bonificadores y tal, esto y además tira muchos hechizos, le viene genial. Bueno, pues no les viene tan bien, porque precisamente es una de esas tácticas que no siempre vas a poder hacer. O por lo menos si lo haces va a ser arriesgado. ¿Por qué? Porque a lo mejor tiras un hechizo, es decir, un ejército como Lumineth quiere tirar todos los máximos hechizos que pueda para poder pues bufar todas las unidades. Y claro, de repente tú tienes una unidad que autodisipa uno, pues ya sabes que tienes que estar fuera de ese rango y que nadie que tenga hechizos lance un hechizo dentro de ese rango, porque te lo va a autodisipar y al autodisipar pierdes la táctica. Entonces, no sé, como que se hace un poco raro. Pero ya os digo, contra algunos ejércitos va muy bien. Imaginaos un ejército que no pueda disipar, pues te la vas a tener que jugar a lo mejor a utilizar lo de que un héroe que no sea mago, o sea, la heroica, un héroe que no sea mago que intente disipar y jugártela a ver si tienes suerte y sacas por encima del rival y se lo disipas. Y ahí ya tienes un factor aleatorio. Con lo cual, esto de que esas cosas sean así tan aleatorias no me terminan de convencer. Pero bueno, ya os digo, contra algunos ejércitos va a ser relativamente fácil, contra otros va a ser, contra algunos va a ser fácil en plan lotería, si utilizan eso, y en otros no vas a poder hacerlo porque no, bueno, va a ser muy difícil hacerlo porque te la juegas. A lo mejor tienen bonificadores o lo que sea y te la estás jugando mucho. Y para querer lanzar hechizos, entonces, pues a ver. Quizás para esos ejércitos así tan particulares, en las últimas rondas que ya hay menos enemigos, pues a lo mejor lo utilizas y te la juegas menos. Algo que si tienes otra, pues utilizarás otra. 5. Eliminar una unidad elegida con el daño de hechizos permanentes. También, esto es otro que solo van a poder hacer algunos ejércitos. Lo primero, porque va a haber ejércitos que en principio van a jugar sin permanentes, salvo que ahora de repente, pues no sé, los permanentes sean tan buenos que todo el mundo los quiera llevar en lista y te vas a jugar sí o sí a llevarlos. Y ya pues llevas el tomo arcano para ser mago, poder lanzar el permanente, etcétera. Y te la juegas, algo que te juegues a eso. Y claro, que el rival también no te lo disipe y todo esto. O tienes varios magos para intentar ahí y tal. Pues ahí sí, es decir, elegimos una unidad enemiga y venga, a lanzarle magias hasta que lo matemos. Que tampoco hay tantas, no todo el mundo tiene magias ofensivas, así que lo mismo. Un pelletín mágico eso lo puedes tener, pero no es tan fácil tampoco de colarlo siempre. Entonces, no es tan fácil, se puede hacer, pero no es tan fácil. Ya os digo, habrá ejércitos que lo hagan más fácil que otros. Hay ejércitos que lo tienen muy fácil. Por ejemplo, un Seraphon que se basa en lanzar magias, Zench que también se basa en lanzar magias ofensivas. Son ejércitos que lo tienen relativamente fácil, pero el resto, ojo, ya no es tan fácil. De hecho, si pensáis a lo mejor en hordas o gente que tiene hechizos anti-hordas, también si la horda la mermáis o está mermada, le vais a hacer menos daño que si está completa, así que es difícil. Retírate con 2 o más unidades y carga con 2 o más unidades. Puse coma porque tal cual viene aparece así con una coma. A ver, si hay que hacer todo completo es bastante difícil. Primero, lo de retirar, si es cargar con 2 o más unidades, hombre, relativamente fácil. De hecho, creo que Hijas de Kane tiene una de cargar con 3 unidades. Entonces, cargar con 2 unidades es fácil. Ahora, si tienes que retirarte con 2 o más unidades y a su vez cargar con 2 unidades, pues la cosa ya no es tan fácil. Es decir, pues sobre todo, a ver, no es tan fácil. Habrá ejércitos que lo pueden hacer o habrá situaciones en las que lo puedes hacer, pero a lo mejor dices, es que me voy a retirar con 2 unidades que tengo trabadas cuando me interesa acabar con el enemigo solo para ganar 2 puntos o para ganar 2 puntos. Pues a lo mejor no te interesa tanto. Entonces, bueno, no sé, no veo tan claro de que esto sea así. No sé, un Nighthawk, por ejemplo, lo tiene bastante fácil, pues se puede retirar y cargar con todo, entonces las unidades que ya que se retiran pueden cargar. Pero yo os digo, no lo veo tan fácil dependiendo del ejército. Y ya os digo, es situacional, puede tener 2 unidades en combate y a su vez tener otras 2 que puedan cargar todo ahí junto y eso que te interese quitarlas pues no es tan fácil. 7, nos quedan 2. Repito, son rumores. Haz una carga con 1 o más héroes y 1 o más unidades de línea. Completa la táctica si al final del turno alguna de estas unidades, tanto el héroe o la línea que cargó, está a 3 pulgadas del enemigo. Bueno, esto podemos decir que Osiarcas, por ejemplo, tiene una parecida con los caballos de Rider, que básicamente es cargar y al final del turno pues está a 3 pulgadas de esa unidad enemiga. Entonces lo que te permite es cargar y sobrevivir. O lo que tienes que hacer es cargar y sobrevivir. Aquí te dice que cargues con... De hecho pone que intentes una carga, creo que ponía, aunque es en el texto. Bueno,
La cosa es cargar con el héroe, con otra unidad de línea y sobrevivir, quedarte ahí trabado. Esta en ciertas situaciones no es tan difícil, en el sentido de que línea nuevamente solemos llevar y algún héroe típico que a lo mejor el rival se echa muy encima o lo que sea y cargamos, pues venga. El problema es que a veces queremos eliminar esa unidad o sabemos que la vamos a eliminar y por lo tanto ya no podemos. Pero hay otras situaciones en las que sabemos que no vamos a eliminar al enemigo, terminamos ahí trabándolo o yendo con unidades que no tienen tanta pegada, pero decimos, bueno, pues por lo menos dejamos al enemigo ahí trabado en combate, pues ahí se queda. Entonces, bueno, ya os digo, depende de la situación, se puede hacer más o menos fácil. Y el último, escoge 3 unidades amigas distintas y cada una debe terminar a 6 pulgadas, creo que se ponía completamente, o así, bueno, 6 pulgadas de un borde distinto y 2 o más unidades completamente en campo rival. A ver, esta es otra que parece que es una de esas que vas a hacer en los primeros turnos, o en ronda 1, por ejemplo, pero requieres tener ciertas cosas, porque te dice en campo rival. Si dijera fuera de tu territorio, dices, bueno, un mapa que tenga un territorio pequeño, ahora mismo tenemos uno, por ejemplo, que solo tiene 2 cuadrantes, es un campo muy pequeño, pues lo que haría sería, corres con una unidad para una esquina, corres para otra, y tienes otra pegada atrás. Ya está, con eso ya te llegaría. Pero, como te dice completamente en campo rival, pues a lo mejor te necesitas salir por despliegue rápido. Un Bestias del Caos, por ejemplo, esta también la tiene fácil. Sale a 9, pues bueno, además suelen tener varias unidades por ahí, pues te sacan a 6 y ya está. No tienen mucha dificultad en ese sentido. A lo mejor el problema que tienen es salir realmente donde quieren, o donde lo necesitan, o por donde lo necesitan. Que a lo mejor ahí sí que pueden estar un poco más pues complicados. Y bueno, en general, ¿qué podemos ver de estas tácticas? Bueno, pues que en principio no hay ninguna que digamos, bueno, esta es la que vamos a hacer ya en turno 1. Porque no siempre es fácil, es decir, va a depender mucho de los ejércitos. Actualmente siempre hay maniobra astuta, el que va primero, si no tiene otra para hacer, puede hacer maniobra astuta. O casi siempre puede hacer maniobra astuta, porque tiene un túnel master o tiene movilidad para conseguir hacerlo y se va para ahí eso, teleporta al héroe o lo que sea y a la llave cumplió. De hecho, hay héroes que están en lista simplemente para hacer esa táctica. No necesitas hacer nada más. Teleportas al héroe, lo cumple la táctica y si te lo matan, pues bueno, que te lo maten. A lo mejor si pierdes un Night Zephyros, pues acabas de perder 100 puntos, pero está para ahí, ya te dio los 2 puntos de victoria que querías. Luego hay otro que será el de profanar las tierras. Muchas veces también era prácticamente automático. Movías, el rival no tenía nada ahí a rango o tal, y ya lo cumplías. Esta táctica en mapas precisamente con campos pequeños, como comentábamos antes, en esos mapas sí que lo tenía bastante más difícil, porque esa táctica no la podía hacer normalmente. El rival estaba desplegado un poco ahí a lo ancho en su territorio, y normalmente no podía porque el rival solía tener bastantes unidades, bastantes miniaturas ahí cerca de esos elementos de terreno. Entonces era complicado, pero había muchísimos mapas en los que un terreno más, como no era completamente, sino era parcial, pues estaba un poco pisando, ya directamente ibas y lo hacías. Y aquí, pues bueno, ya veis que no es tan fácil. A lo mejor la de más unidades amigas completamente fuera que dentro. En algún mapa pues es bueno, lo puedes hacer sin problema. El típico mapa que es, por ejemplo, en diagonal. Imaginar 3 objetivos o incluso 5 objetivos en diagonal. En ese tipo de despliegues es fácil tirar unidades fuera. Ya puedes tener más fuera que dentro. Al no pedir campo rival es bastante más sencillo. Entonces, bueno, depende. Yo lo que veo aquí es que muchas cosas van a ser dependientes de cómo sean. El de lanzar un hechizo y que o uno más hechizo y que ninguno sea disipado, eso, por ejemplo, creo que va a alentar a que haya ejércitos que directamente se metan a un héroe con el tomo arcano para dejarlo con ese +1. Es decir, el tomo arcano simplemente para tener ese bufo. Es decir, ese bufo, esa táctica. Te dejas el héroe ahí atrás. Aquí en principio, bueno, no dice siquiera que tenga que salir, si no, pues mira, con Master of Magic, que algunos ejércitos lo seguirán usando. Pero bueno, que tengas eso para tirar un hechizo y te vas para atrás o lo que sea, fuera de rango de disipación y en ronda 1 pues lo sacas. Y ya está, evitas que el rival esté a rango. Pues no sé, veremos cosas así. Se volverá, si esto es, como decía, si esto es cierto, se volverá todo muy, muy táctico. Sentido para hacer las tácticas va a ser complicado porque vamos a tener que pensar mucho cómo gestionarlas. Y creo que al principio puede ser un poco un shock, como fue también este Generals, que al principio pues era complicado ver esas tácticas. A lo mejor primer turno, segundo turno sí. Y el problema es que en este Generals muchas veces se tiraban de las mismas tácticas. Es decir, había ejércitos que como no tenían tácticas sencillas en sus tomos, se dedicaban casi siempre a hacer las mismas. Llegaban a las rondas 4 o 5 y se veían un problema muy grande porque les costaba muchísimo y ya tenían que hacer piruetas para que salieran las tácticas. O directamente había algún turno que no hacían táctica y directamente buscaban ya ir haciendo su gran estrategia o intentar denegar al rival su gran estrategia. Entonces, pues bueno, veremos a ver cómo queda este Generals.
cómo va, veremos si esto es cierto, ¿no? A ver si Microsoft nos desvela alguna táctica así estos días. Y bueno, vamos a ir dejándolo aquí. Ya sabéis que el Genials se espera para el día 8-9, que ya lo tengamos. Así que supongo que un par de días antes o así, o ese mismo sábado, pues ya tendremos la review disponible para verlo. Así que nada más, espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima.